Faltan muchos. Sí, sí, aquí veo a dos juntos, pero incluso con ellos. Ah, son varios. Ah, ok. Esos que saludaron son los de 4. Muy bien. Bueno, y abajo, ¿por qué no han encendido su cámara Alejandro Vázquez y Cecilia Cárdenas? Listo. ¿Por qué no la encienden cuando les digo? Es que yo me estaba cambiando. Yo ya. Lisa Navarrete. Presente, doctor. Se está prendiendo mi cámara, está activándose. Y es seguramente tu cámara lenta, ¿verdad? Porque todavía no se prende. Ricardo Sandes, la cámara, por favor. No. Sí. A ver, por favor, todos enciendan la cámara. ¿Qué parte de esa indicación no les quedó clara? Ricardo Sandes. Doctor, según yo, la tengo prendida. Según tú, pero en realidad no está prendida. Ah, ok, déjeme checar qué pasa, porque no, aquí la puse a prender. Bueno, otra vez la indicación va para todos. Necesito que todo mundo active su cámara cuando estemos en clase. Para mí es muy importante ver la cara, saber si están aprendiendo, saber si me están escuchando. No es posible que en una clase yo esté hablando nada más a la computadora. Entonces, no quiero repetir esa indicación. Cecilia Cárdenas otra vez se salió. Aquí estoy, doctor. Sí, prende tu cámara, Cecilia. ¿Qué parte de la indicación no entiendes? Está prendida. Sí, pero la apagaste hace rato. No la apago. A lo mejor es el internet. Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a revisar cáncer de páncreas, que es una de las neoplasias estelares en el abordaje del paciente ictérico. Y como verán, es una de las neoplasias más letales que existe en la medicina todavía en nuestros días. Fíjense las estimaciones que respaldan lo que les acabo de comentar. Para el 2020 se esperaban más o menos 57,609 nuevos casos y vean la cantidad de muertes. 47,000. Eso les da a ustedes una idea de que la tasa de incidencia de esta neoplasia es muy parecida a la tasa de mortalidad. O sea, casi todos los que se diagnostican se mueren por este tumor. Y vean este dato, esta cifra escalofriante, la tasa de sobrevida promedio a 5 años es de 9%. Es decir, es pues una de las neoplasias más letales que existe en la medicina y en ocasiones hasta pudiéramos plantearnos la interrogante de si de cuánto hemos avanzado en el tratamiento de esta neoplasia. Además, como les voy a mostrar en unos momentos, es una neoplasia que le ha dado por aniquilar
a varios famosos. Les voy a presentar algunos de ellos. Para esto necesito dejar un momentito de compartir la pantalla. ¿Conocen a este hombre? Sí, pero ¿quién es este? ¿No se ve este hombre en la pantalla? No, no. Ok. ¿Y eso dónde está? Ajá. En el Zoom. Entonces tengo que dejar de compartir. Ya dejé de compartir. Ahora, compartir pantalla. Ahora se ve. Sigue viéndose igual. Solamente Aretha Franklin. No, nada más se ve una. Entonces ahí no ven nada. Más que... Sí. Qué tragedia esta. Ahora no los veo a ustedes. Sí. Ahí está mi cámara, pero ustedes no ven nada. ¿Ah, sí? No, ahí está.
Bueno, entonces, esa es la definición del cáncer de páncreas. Les comparto a los famosos: Luciano Pavarotti, José José, Steve Jobs y esta muchacha que cantaba maravillosamente, Aretha Franklin. Bueno, el cáncer de páncreas es un tumor maligno de estirpe epitelial que nace de las células que revisten generalmente el conducto de Wirsung o bien los canales primarios a secundarios. Este tumor es, a pesar de que es raro, 2% de todas las neoplasias malignas del tubo digestivo, es el quinto como causa de muerte. Esta es la tasa de incidencia, 11 por 100,000. Generalmente afecta a individuos por encima de 60 años. La mayor parte de estos tumores se encuentra o nace en la cabeza del páncreas y tiene un discreto predominio en el género masculino. Estos son los principales factores de riesgo identificados: tabaquismo, obesidad, diabetes, pancreatitis crónica y muy importante, que son los antecedentes familiares, sobre todo el hecho de tener más de 2 familiares de primer orden es lo que incrementa de una manera muy importante el riesgo de tener esta neoplasia. Abrimos también un espacio para estos síndromes genéticos hereditarios que dan un incremento increíble en el riesgo de cáncer de páncreas. Estos 4 son realmente muy raros, los 4 iniciales. Y los más comunes es el síndrome de Lynch. Aquí tienen ya los genes identificados como portadores del problema y el Peutz-Jeghers. Y en esta tablita están especificados el incremento en el riesgo relativo para tener este problema en comparación con la población general. Entonces vean cómo el Peutz-Jeghers da un incremento que va de 76 a 139 veces. Es realmente un incremento impresionante. Cuando el paciente es portador de una pancreatitis hereditaria, el incremento en el riesgo anda de 53 a 87 veces, o cuando tiene el Lynch, que es el cáncer hereditario, cáncer de colon hereditario no polipósico, el riesgo anda también por ahí de 5 veces por encima de el que no tiene esta enfermedad. Y aquí está la lista de los factores de riesgo modificables. Vean cómo los más importantes, sin duda, están relacionados con el tabaquismo. Es en donde la asociación es más sólida, mucho más sólido pues que con el uso de alcohol, obesidad y los factores dietéticos. Y estas son imágenes clásicas del síndrome de Peutz-Jeghers, que ustedes lo pueden sospechar de una manera muy sencillita con la simple inspección de la cavidad oral. Vean estas lesiones de color rojo vinoso. Y este Peutz-Jeghers se caracteriza por la presencia de cientos, a veces hasta miles de pólipos en el colon. De estos pólipos de colon, muchas veces nace un cáncer de colon. Pues estos pobres pacientes, además de tener un incremento en el riesgo de padecer un cáncer de colon, también tienen un incremento muy notorio en el riesgo de experimentar un cáncer de páncreas. Y estos son los principales datos clínicos de un cáncer de páncreas de acuerdo a la localización. Acuérdense que la mayor parte de los tumores del páncreas malignos se encuentran en la cabeza. Y aquí es en donde ocurre la triada característica de dolor abdominal, ictericia y pérdida de peso. Prácticamente todos los pacientes con cáncer de páncreas en algún momento de su evolución exhibirán estos 3 problemas: dolor abdominal, ictericia y pérdida de peso. Y otros datos acompañantes: hiporexia, náusea, vómitos, fatiga.
Y como en todo paciente con ictericia, habrá que interrogar de manera intencionada varios datos peculiares o particulares de la ictericia, porque esto les va a ayudar para diferenciar las enfermedades. En el cáncer de páncreas, como la obstrucción es completa y progresiva, la ictericia es muy, muy importante. Aquí es donde vemos las cifras más elevadas de bilirrubinas que pueden llegar a ser hasta mayor a 30 miligramos. Y la ictericia se instala no de manera abrupta, se instala de manera progresiva, gradual, en meses. Como ven, esta ictericia es completamente diferente a la ictericia que vemos en la coledocolitiasis, que es una ictericia de instalación abrupta de 1, 2, 3 días. Entonces, con esta información elemental, ustedes tendrán elementos suficientes para diferenciar, para empezar, estas dos entidades. Tengo que atender una llamada, esperen un segundo, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctor. Disculpen.
Chicos, ¿tienen la cámara activada? Ahí está. Sí, por fin. Es que se minimizaron. Y esto. Hay que minimizarlo también. Ajá. Ahí está. ¿Qué era para grabar? ¿Sigue grabando? ¿O no? No le di. Ahí está, grabar en esta computadora. Recording in progress. Temas. Ay, Ok, gracias. cualquier cosa me ayuda. Bueno, vamos a continuar entonces. Pues le comentaba que el cuadro clínico más importante tiene como principales manifestaciones la ictericia, que es realmente severa. Aquí ven las cifras más altas, probablemente en toda la medicina, arriba de 30 miligramos. Y como les comentaba, se instala de manera gradual, progresiva, en 1-2 meses. Va poniéndose amarillo gradualmente. Ayer discutimos la ictericia de la coledocolitiasis. A ver, Marco, Licón, perdón, ¿cómo la diferencias? De que dice la coledocolitiasis de la del páncreas. Exacto. Pues la de páncreas no es intermitente y la de coledocolitiasis sí. ¿Y qué más? Bueno, ¿Otra diferencia? ¿dónde? ¿Qué otra diferencia? Por el laboratorio. No, clínica. Lo acabo de decir, que no estás aquí en la clase. A ver, ¿quién dice yo? Sí, ¿cuál es? Ajá, y la del páncreas. ¿Qué más? Espérate. Vamos primero a terminar de contestar mi pregunta y luego haces tú la tuya. ¿Qué más? Sí, el grado de ictericia. La ictericia de la coledocolitiasis es muy discreta y la del cáncer de páncreas es una ictericia muy importante. ¿Qué más? Bueno, la otra es que, ya lo había comentado tu compañero, progresiva la de cáncer de páncreas y la de la coledocolitiasis incluso puede ser intermitente. Pudo haber episodios previos de 1, 2, 3 meses o años y luego de nuevo se pone amarillo. Cáncer de páncreas jamás hace eso. Desde que pone amarillo un paciente, no lo suelta hasta ponerlo casi del color de un perico, un verde. Ahora sí, ¿qué pregunta tenías? 1 o 2 meses más o menos. Es una instalación gradual. Sí. No. 1 o 2 meses es en que ustedes van a ir notando la aparición de la ictericia. El tumor tiene ya 3, 4 años ahí. Claro, de otra forma no puede haber ictericia hasta que apachurra el coledo. Claro que no. Ahorita vamos a discutir eso. Estos son lamentablemente los datos clínicos que tenemos en el 90% de los pacientes que vemos con cáncer de páncreas. Llegan ya en una etapa tardía y la ictericia debe considerarse como una manifestación tardía de cáncer de páncreas. Lamentablemente es cuando el paciente se pone ictérico, generalmente cuando llega con el médico. Por eso vamos a hacer mucho énfasis en el diagnóstico precoz. Bueno, entonces, además de la ictericia, existen todos los demás fenómenos acompañantes de la ictericia, como es la coluria, la hipocolia y el prurito. Aquí el prurito es tremendo, a veces es tan intenso que es incoercible y hace que el paciente tenga una calidad de vida muy deteriorada. Y el dolor abdominal también es muy importante, es uno de los dolores más intensos que existe en la medicina y hay que aclarar la
semiología, es un dolor que se localiza en el epigastrio. También instalación gradual, no es súbito como el de la coledocolitiasis que se instala de un día para otro. Se irradia a la espalda y es de una naturaleza progresiva que generalmente obliga al paciente al uso de analgésicos muy potentes, incluso narcóticos. La pérdida de peso también es muy severa. Algunos pacientes pierden 30, 40 kilos. Pudiéramos poner más o menos este rango de 10 a 30. Y también, debido a la compresión del conducto de Wirsum, puede haber esteatorrea al no tener normal el proceso de la digestión de las grasas. Y eso es otra cosa muy importante. Una diabetes de aparición tardía es otro signo que debe a ustedes orientar hacia la posibilidad de un cáncer de páncreas. ¿A qué se llama esto de diabetes de instalación tardía? Una diabetes que empieza después de los 50 años de edad. Y el examen físico, contrario a lo que obtenemos por interrogatorio, es tremendamente escueto. Muy pocos hallazgos. Excepcionalmente van a poder documentar una masa en la palpación, una masa epigástrica. Lo que sí, el paciente está amarillo, casi como perico, y puede exhibir huellas de rascado. Como consecuencia de la pérdida ponderal, hay una hipotrofia muscular, pero esto es difuso, todos los grupos musculares. Y en la exploración del abdomen, si acaso podrán encontrar ahí una vesícula palpable indolora, que es un signo de ictericia maligna. Puede haber dolor a la palpación media y profunda en el epigastrio. Y cuando existen metástasis hepáticas, podrán documentar la presencia de hepatomegalia. Y el laboratorio nos da información muy valiosa. En la citometría hemática generalmente documentan una anemia discreta con incremento en la velocidad de sedimentación globular. En la química, como ya les había comentado, hay hiperglucemia o bien intolerancia a la glucosa. Las cifras que regularmente documentan andan por ahí de 150 a 200 miligramos de glucosa. Y las PFH, pues obviamente son las que más se alteran. Ya hablamos de las bilirrubinas, en donde predomina la fracción de bilirrubina directa con cifras arriba de 20 o 30 miligramos. Es también muy notoria la elevación de las enzimas de la colestasis, es decir, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa, que si lo ponen en cruces, le pondrían ustedes el máximo número de cruces disponible, o sea, 4 cruces. Pero en términos de unidades internacionales, que es como nos lo informa el laboratorio, ahí podrán ver 800 a 1000 unidades internacionales, les repito, de alcalina y de GGT. En cambio, las transaminasas, como no hay daño hepatocelular, generalmente están normales o bien solo discretamente elevadas, lo que orientaría a la sospecha de metástasis. El tiempo de protontrombina está también prolongada. Ojo, el marcador tumoral de CA19-9 no es un marcador para diagnóstico. Y no es un marcador útil para diagnóstico por su escasa sensibilidad y especificidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este marcador tumoral se eleva en muchas condiciones diferentes al cáncer de páncreas. Y por si fuera poco, hay muchos pacientes con cáncer de páncreas que tienen un CA19-9 normal. Entonces, este debe ser utilizado solo como seguimiento, no como diagnóstico. Es muy importante aclararlo. Y las herramientas de imagen son tremendamente útiles.
la radiografía simple de abdomen no sirve. Siempre debemos, en un paciente con ictericia, iniciar su estudio con un ultrasonido de abdomen superior, un ultrasonido de páncreas, el cual podrá tanto identificar el impacto de la obstrucción, es decir, la dilatación de la vía biliar, como la misma neoplasia, es decir, la masa en la cabeza del páncreas. No tiene una sensibilidad, así que digan, muy grande, como es la tomografía, ¿no? La tomografía sí tiene una sensibilidad rozando o discretamente por encima del 90%, y tiene además la gran utilidad que nos permite, a través de una biopsia guiada, obtener tejido pancreático neoplásico para tener el diagnóstico de certeza, es decir, el del adenocarcinoma de páncreas. La CEPRE, ya les había dicho ayer o antier, solo se debe utilizar para procedimientos terapéuticos, no debe ser utilizado ya para diagnosticar el cáncer de páncreas. Al rato les digo para qué sirve la CEPRE en estos procedimientos terapéuticos. Ultrasonido endoscópico es un recurso de extraordinario valor porque vean su sensibilidad anda por ahí del 95%. Puede detectar tumores más chiquitos que la tomografía y también permite, a través de este procedimiento, la realización de una biopsia por aspiración con aguja fina, con el objeto de obtener células y documentar el diagnóstico del adenocarcinoma. El gran problema de este recurso es que es muy caro y no está disponible en la mayor parte de las instituciones públicas ni de las ciudades en México. Y el PET-CT, que es la tomografía con emisión de positrones, solamente sirve para etapificación, no sirve para diagnóstico todavía. Y estos son ejemplos de los estudios de imagen. En el ultrasonido es muchísimo más frecuente que el radiólogo solo nos diga hay dilatación de la vía biliar. Sin embargo, en ocasiones pueden también, me refiero a los ultrasonografistas, detectar la masa en la cabeza del páncreas. Sin embargo, la sensibilidad del ultrasonido no es tan alta como la de la tomografía, que además de identificar la neoplasia en la cabeza del páncreas, también sirve, y esto es muy importante, para identificar el compromiso vascular que tiene este tumor sobre las arterias vecinas. Y esto es muy importante porque de esa forma ustedes van a poder saber qué paciente es operable y qué paciente ya no es tributario de un procedimiento quirúrgico. Y esto es lo que obtenemos en la biopsia con aspiración, con aguja fina, que se lleva a cabo a veces con guía tomográfica o en ocasiones a través del ultrasonido endoscópico. Con estas agujitas que son muy delgaditas no obtenemos cachos de tejido. Con esas agujitas de diagnóstico obtenemos células. Y estas células que obtiene el radiólogo hay que enviarlas con los patólogos, quienes las tiñen, las observan en el microscopio y nos dicen el diagnóstico. Entonces, estas son las células. ¿Sí ven la flechita? Ok, estas son las células malignas, que son células gigantescas, enormes, con cromatina dispersa y muy diferentes a las células epiteliales que regularmente se logran recuperar del tejido pancreático normal. La CEPRE, como ya les había comentado, puede dar hallazgos al identificar obstrucciones en la vía biliar. En ocasiones en la CEPRE, cuando los tumores son muy grandes e invasores, llegan a involucrar la pared interna de la segunda porción del duodeno
y los podemos ver en el estudio endoscópico y tomarles biopsias. Eso no es común. Y la resonancia también es un estudio de gran valor que permite obtener imágenes muy claras de las neoplasias como la que vemos aquí. ¿Con qué se puede confundir el cáncer de páncreas? Pues se puede confundir con muchas enfermedades. De hecho, este es el pan de cada día en el abordaje del paciente ictérico. Hay que tener en cuenta, pues, toda esta serie de enfermedades que obstruyen la vía biliar y que pueden confundirse con el cáncer de páncreas. El más fácil de confundir es el colangiocarcinoma, porque como es un tumor maligno, también puede asociarse a pérdida de peso y a los otros datos de una neoplasia maligna. Anoten también el carcinoma de vesícula biliar que infiltra a la vía biliar. Las metástasis de tumores, ya sea de cerca o de lejos, cuando comprimen el ilio y el conducto colédoco, también pueden parecer un cáncer de páncreas. Y también estas tres condiciones benignas, las iatrogenias quirúrgicas después de una colecistectomía, la colangitis autoinmune IgG4 también se puede parecer mucho al cáncer de páncreas, y las estenosis postradiación, en donde el antecedente de radioterapia pues sería clave, ¿no? Si no hay radioterapia, pues obviamente una estenosis post-radioterapia sería imposible. El manejo. Lamentablemente, la mayor parte de los pacientes tienen un tratamiento sintomático. Vean, solo llegan a nuestras manos, a lo sumo, un 30% de pacientes que son portadores de un tumor operable y curable. La mayoría, o sea, el 70%, llegan en una etapa en donde ya no se pueden operar y solamente podremos darle un tratamiento paliativo. Y ese tratamiento implicaría medicamentos para el prurito. En primer término, ahí estaríamos anotando la colestiramina, que se vende en polvo y se da un polvito disuelto, un sobrecito disuelto en agua cada 8 horas. El tratamiento debe incluir obviamente el manejo del dolor, y aquí regularmente agotas todos los analgésicos de uso común como el Dolac, ketorolaco, y regularmente estos pacientes están bajo tratamiento con analgésicos narcóticos como meperidina, nalbufina. Para la diarrea hay que dar enzimas pancreáticas, y para el paciente que desarrolla diabetes generalmente hay que aplicar insulina. Y la parte medular del manejo sintomático o paliativo es el drenaje biliar, es decir, la resolución de la obstrucción maligna de la vía biliar. Y esto se hace a través de las prótesis endobiliares que pueden ser de plástico o bien metálicas autoexpandibles. Hay ya criterios muy claros para saber cuándo en un cáncer de páncreas instalamos una prótesis de plástico o cuando una metálica autoexpandible, que como les señalé son más caras, y quimioterapia, ¿no? Quimioterapia paliativa. Y el tratamiento quirúrgico, que tiene la intención de curar, les repito, solo lo podemos ofrecer a menos del 30% de los pacientes. Quiere decir que llegan pues en una etapa tardía al diagnóstico. Y el Whipple es la cirugía de elección. Desgraciadamente el Whipple es una cirugía muy agresiva que debe ser realizada por cirujanos expertos, de preferencia los que tienen un mayor número de casos por año son los que tienen las menores complicaciones, pero el Whipple sigue siendo pues la mejor alternativa para intentar curar a estos pacientes. A ver, digo, ¿en qué consiste el Whipple?
Diego, ¿no escuchaste? No sé cuál Diego está hablando, pero Diego Ballesteros. Bueno, Diego Domínguez, ya que asiste a la charla. pues es la pues extirpación de la cabeza del páncreas, me parece. ¿Y qué más? ¿Qué más aparte de la cabeza? Exacto, ¿qué más aparte de la cabeza? Ah, y la primera parte, bueno, el del duodeno, es la primera parte del... Exacto, exacto. Entonces, desgraciadamente el tumor no se puede sacar solito. Hay que hacer una pancreatoduodenectomía, es decir, le quitas el páncreas y el duodeno al paciente para resecar la totalidad de la tumoración y todos los ganglios. Y el problema es que cuando realizas una pancreatoduodenectomía, tienes que realizar 3 anastomosis. Una anastomosis pancreatoyeyunal para restablecer el flujo del líquido pancreático, una anastomosis hepatoyeyunal, es decir, de los conductos hepáticos al yeyuno para restablecer el flujo de bilis, y finalmente una gastroyeyunoanastomosis para restablecer el tránsito digestivo. Y son estas anastomosis las que dan las complicaciones en el posoperatorio. Bueno, y este es el cuadrito cuando pescamos a un tumor localizado, chiquito, y lo metemos a cirugía. La probabilidad de sobrevida a 5 años, vean, es 34%. Si ya tiene metástasis regionales, baja a 12%, y si tiene metástasis a distancia, 3%. Y vean esto. Sobra decir que el pronóstico es malo, pero la sobrevida general a 5 años de un paciente con cáncer de páncreas anda por ahí del 9%. Es decir, es un tumor tremendamente letal todavía hoy en nuestros días. Y lo más probable es que este tumor dé manifestaciones muy tardías y los pacientes lleguen a consultar cuando ya se encuentra metastásico o avanzado. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues obviamente empezar a buscar al cáncer de páncreas desde antes de que aparezcan los síntomas. ¿Será eso posible? ¿A quién entonces le buscaríamos un cáncer de páncreas? ¿A cualquier sujeto que vaya pasando por la calle? A ver, los escucho. Ricardo Sández. ¿Podría ser a hombre adulto mayor? O sea, a todos los hombres mayores de 70 años. Bueno, Habría en Mexicali como unos 500,000. ¿A todos ellos les harías una tomografía o cómo les harías el escrutinio? ¿Y cuántos serían positivos para que valiera la pena tu programa? ¿A quién? Claro que no. Los que Claro tienen que no. antecedentes de cáncer. Muy bien, ya vamos entendiendo. No se puede hacer a la población en general porque es un tumor muy raro y tendrías que hacer como 700,000 tomografías para pescar un cáncer de páncreas. No hay ningún programa en el sector salud que te pueda aguantar esa inversión de recursos. Entonces tienes que seleccionar a la gente que vas a investigar y obviamente a escoger a los pacientes que tengan el mayor riesgo, como por ejemplo el que acaba de comentar Alejandro Vázquez. Si tú tienes como antecedente que tu abuelito tuvo cáncer de páncreas y que tu papá tuvo cáncer de páncreas, aguas. Entonces, a ese paciente sí hay que meterlo a tomografía. ¿Desde cuándo, Alejandro?
Desde que tenga 5 años, 10 años, 20 años. ¿O a qué edad se te antojaría iniciar el escrutinio a ese sujeto que tiene riesgo de alto de tener un cáncer de páncreas? Sería quinta década de la vida, doctor. Podría ser a partir de los 40 años. Sin embargo, lo que recomiendan es empezar por lo menos unos 10 años antes que la edad de sus familiares, de la edad de aparición del cáncer en sus familiares. Entonces, si al papá le apareció el cáncer a los 40, a este chamaco hay que hacerle el escrutinio a partir de los 30 años. Entonces, ahí sí podemos pescar un tumorcito chiquito de 10 milímetros que no tenga ictericia, pérdida de peso, diabetes, y a ese muy probablemente lo vamos a curar. ¿A quién más le hacemos escrutinio? También puede ser a los pacientes que tengan antecedentes toxicológicos de pues, tabaquismo o alcoholismo. No, porque también habría miles o millones de borrachitos a los que hay que, habría que estudiar. Y como ven, en las tablas que les puse, el alcoholismo no es un factor de riesgo muy sólido. Entonces, a los borrachitos, nada más por el hecho de ser borrachitos, no vale la pena tampoco meterlos a escrutinio. Doctor, Sí, creo que por ahí mira que a los pacientes que han tenido pancreatitis. ¿no? claro, a los pacientes que tienen pancreatitis crónica o a los pacientes portadores del síndrome de pancreatitis hereditaria. Esos tienen un incremento en el riesgo como de 100 veces. Entonces, ahí seguros vamos a pescar a algunos cánceres de páncreas chiquitos antes de que tengan síntomas. Entonces, este escrutinio debe ser dirigido de manera inteligente, audaz, al grupo de pacientes que tienen un incremento en el riesgo ya bien demostrado. Y ese